Estamos hablando de la diputada nacional Lourdes Arrieta, sanjuanina ella, pero que ingresó a la Cámara y al Congreso de la Nación desde Mendoza. Lo que era La Libertad Avanza, hoy con bloque propio. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Daniel Solar, Katy Zamora y Federico Oliva la saludan. Buen día. Bien, Lo que era Katy, La Libertad Avanza, hoy Federico, a con todo el bloque equipo, propio. un muy buen día y a toda la Diputada, ¿cómo audiencia le un va? Muy cariño buenos enorme. días. Gracias Daniel por el Solar, espacio. Katy Zamora. Bueno, lo que le queríamos saber, su visión. Bueno, ustedes separaron bloque. Tengo un retorno ahí, por favor, ¿sí? Lo que queríamos consultarle es por las elecciones, los resultados de las elecciones. ¿A qué lo atribuye usted, diputada? ¿Por qué La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires perdió tan contundente por 14 puntos aproximadamente estas elecciones del domingo? ¿Cuál es la lectura que hace? Bueno, amén de que la lista en realidad era un rejunte de kirchneristas, marxistas, macristas, bullristas, mileístas, ninguno libertario, y las medidas económicas que tomó el gobierno nacional y sobre todo el recorte que hizo o el ajuste que hizo hacia los sectores más vulnerables logró que impactara de manera negativa y sobre todo en el hastío de la sociedad de Buenos Aires para que estas elecciones eh, dieran un resultado completamente distinto a lo que ellos pensaban. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno además levantó las banderas de la libertad, de la transparencia institucional, el ajuste lo iba a pagar la casta, y la verdad es que te decían por un lado que no había plata, pero por el otro estaban haciendo contrataciones, los Menem con Banco Nación, saltó el tema del caso cripto, el fentanilo, las valijas de Caturiche, los contratos ilegales de la CIDE. Después, ahora lo último que salió fueron las supuestas coimas, ¿no?, que pedía Karina por los retornos del laboratorio suizo de Argentina. Claro. Entonces, creo que es un compendio de muchas medidas que ha tomado el gobierno y de situaciones trágicas de las cuales, bueno, el bonaerense hace unos años estaba pintado de amarillo, en 2023 se pintó de violeta y ahora se pintó de azul. Uh-huh. ¿Qué es lo que digo? Porque ustedes separó bloque, armaron un bloque con Marcela Pagano, es colega, periodista. Usted también es colega, ¿no es cierto? ¿Esto es comunicadora? Sí, Bien. sí, comunicadora social y locutora. Y locutora, es decir que es un bloque de periodistas, digamos, ese, locutores y periodistas, está Marcela Pagano, está Lourdes Arrieta, está González de San Luis, bueno, pero la decisión de armar de separar este bloque de La Libertad Avanza, ustedes son muy críticos y a veces más críticos que el kirchnerismo o que el PJ, ¿sí? Creo que es una desilusión lo de ustedes. Algunos dicen que fuimos visionarias y que lo vimos. En lo personal, en agosto, cuando doy un paso al costado de La Libertad Avanza, después de la visita, que fue para, lo dejé demostrar inclusive la justicia, una operación netamente para sacarme del medio porque había otros intereses. El mismo Guillermo Franco había hecho cierto lobby para echarme de La Libertad Avanza y poner uno de sus alfiles junto con Menem. Después, por ejemplo, lo que había pasado cuando voté en contra de los fondos reservados de la CIDE, sufrió un ataque de violencia de género, del cual terminé denunciando. Dentro de los modos de La Libertad Avanza, de cómo operaban, ¿no? En esto de vos tenés que estar agradecido porque el presidente te puso en ese lugar y tenés que deberle pleitesía. La verdad que no es así, fue un trabajo en conjunto de todos, y en la provincia de Mendoza los diputados nacionales sacamos más votos que el mismo Javier Milei, un 43% de los votos, y Javier sacó el 42%. O sea, me parece una locura a esta altura de lo que es la gestión del libertaria, tener que tener esclavos, ¿no? O solamente soldados que levanten la mano. Esa fueron varias de mis molestias internas, de las cuales soy libertaria,
no me van a correr de ese eje, no iba a votar algo en contra de mis principios o de mis valores, y no quería estar en un espacio donde tenés diputados de primera, diputados de segunda. Claro. Entonces, la verdad es que sí, somos más críticas. Pagano decidió, dentro de todo, soportar las críticas internas después de lo que le hicieron con la quisieron sacar de la Comisión de Juicio Político. Hasta el mismo Lule Menem, Karina Milei, lo habían felicitado el día anterior, el mismo Javier Milei, de que iba a ser la presidenta de Juicio Político, y después la terminan sacando. Me parece que dentro de la libertad avanza, y hoy lo reconoció el mismo Francos el lunes, que tienen un grado de soberbia intelectual y soberbia institucional, de los cuales, bueno, espero que lo reconozcan. La semana pasada Marcela Pagano terminó con una demanda al señor Guillermo Francos porque nos trató de golpistas, algo gravísimo para la institucionalidad, por ejemplo. Entonces, y además porque ven fantasmas donde no lo ven, ¿no? Claro. Donde no lo hay, se persiguen entre ellos mismos, se graban entre ellos mismos y creen que son o los Cuca, o los kirchneristas, los peronistas, los radicales, o los que somos disidentes los que nos estamos operando. Claro. Sigo atentamente las sesiones de la Cámara de Diputados. Soy bastante fanático del periodismo parlamentario, que veo hasta las reuniones de comisión. Que gracias a Dios, el día que corten Diputados TV, me van a cortar las piernas, como diría Maradona, pero porque me gusta realmente sentir los argumentos, las discusiones, los debates, no discusiones, los debates parlamentarios. Pero bueno, no es que me llame a sorpresa que se haya producido este bloque Coherencia, ¿sí? que ustedes han conformado. ¿Creen que pueden llegar a sumar más gente de la Libertad Avanza al bloque de ustedes? Sí, creemos que sí, no solo de la Libertad Avanza. Hoy se está reconfigurando en el mapa político electoral que impacta directamente los armados legislativos. Me parece que hoy en día salirse de las fronteras de lo que es puros libertarios y pensar en armar un centro, creo que es una opción de la cual la sociedad argentina lo está pidiendo, y un centro que prime la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social, y que vaya mucho más allá de un Estado minarquista o un exceso de Estado, del cual nosotros hemos combatido por muchos años. Lourdes, ¿cómo estás? Buen día, Katy te saluda. Quería consultarte con respecto a cuál va a ser el foco principal justamente de lo que resta de tu mandato en relación a leyes, cuál va a estar enfocado justamente. Tengamos en cuenta, esto te lo pregunto justamente porque estaba leyendo que presentaste el 3 de septiembre un proyecto con respecto a declarar de interés la labor de la Fundación Bioabordaje sobre el autismo, ¿no? Sí, es así. Acompañé el proyecto, si no me recuerdo, creo que es de la diputada Mónica Frade. Estoy acompañando otros proyectos también. En mi caso personal, creo que desde los pedidos de informes que he estado pidiendo, solicitando hasta la conformación de comisiones investigadoras, sea por lo que ha sucedido con las denuncias alarmantes en PAMI, por ejemplo, hasta lo que pasó en Ezeiza, voy por el lado más de la transparencia institucional. Me parece que el argentino tiene derecho a conocer cuáles son los intereses de sus legisladores y también del oficialismo del Ejecutivo Nacional. Creo fundamental porque fue una de las banderas que primamos, además, bueno, de algunos proyectos que tengo futuro de Malvinas, de los cuales, bueno, todavía están en el tintero. Sobre todo poder reconocerlos y pedir a la Cruz Roja los certificados de prisioneros de guerra, entre ellos mi papá veterano de guerra de Malvinas, de Santa Lucía, San Juan, ¿no? Y bueno, va más que nada por ese lado a apoyar el trabajo joven, ¿no? De cara a un siglo XXI donde todavía tenemos analfabetos y analfabetos digitales. El tema es qué es lo que uno quiere o busca proponer, sobre todo el tema de la transparencia. Bien. Pero acá hoy en día lo que sucede es que no hay voluntad política,
no hay voluntad política para que las comisiones puedan desarrollarse. Pasó la última de libertad de expresión, que la presidenta de la misma comisión decidió hacer campaña en Salta y no cumplir con sus funciones legislativas, ¿no? Tanto es así que inclusive los diputados tenemos que buscar quórum entre nosotros mismos para poder sesionar, para poder dar paso a un debate, porque para eso también nos pagan y para eso nos eligieron, para dar el debate, por lo menos, dar una discusión y llegar a puntos de acuerdo. Bueno, hoy el Ejecutivo no lo está cumpliendo. Si siguen así, pero que cambien, pero si siguen de esta manera, lamentablemente vamos a tener un Congreso 2 años más cerrado, o un Congreso donde alguna que otra ley del oficialismo pueda aprobarse, ¿no? Entendiendo que la agenda hoy, o mejor dicho, desde agosto del año pasado, la agenda la domina la oposición y los sectores más críticos que el mismo oficialismo, porque después de lo que fue la ley Bases, no tuvieron más propuestas de cara a transformar la sociedad frente a un feroz siglo XXI. Bien, con respecto al tema, ahí justamente lo comentabas, en relación a los informes que has pedido, con respecto al PAMI, ¿no? Con los procesos de contratación y adjudicación, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo siguen lo burocrático? Digo, hace poquito ha sido esto, tengo entendido que fue el 1 de septiembre, ¿no? Sí, hice un pedido de informes hace poquito, no me recuerdo bien las fechas exactas. Sí, pedí la comisión investigadora en mayo. Yo venía señalando y alertando acerca de lo que estaba pasando en PAMI, sobre todo por las denuncias de qué se hacían con los retornos que se les pedía a los militantes, y era o para campaña o para arcas de ciertos actores políticos. Cuando el jubilado hoy en día, primero que le dicen que no hay plata, segundo que no se le puede aumentar una mínima de 62.000 pesos, que no es nada, cuando le niegan los colchones antiescaras o los pañales, los medicamentos. En Mendoza, por ejemplo, tenemos el caso de que el director de PAMI está imputado por no haber entregado los medicamentos de PAMI en tiempo y forma, y que encima tiene que pagar una multa que lo pagan los mismos jubilados, desde enero hasta la actualidad. Entonces, me parece que desde ese lado, lo que ha sucedido con PAMI, que se ha reflejado también en otros temas de corrupción, ¿no? Casos de corrupción como son las coimas, como es, por ejemplo, la criptoestafa, creo que es alarmante, y bueno, poder señalar y poder desde este lado aportar las pruebas que uno tiene dentro del ámbito legislativo. Después, bueno, ninguna respuesta del oficialismo, porque mientras que el presidente decía que el que no se dejaba auditar era porque tenía la cola sucia, disculpando la expresión, bueno, acá pasó lo mismo. El Ejecutivo no brinda informes, no quiere que se sepan los datos reales. El presidente mismo dice que sacó a 12 millones de la pobreza, cuando todos sabemos que es mentira. No se percibe la realidad que el presidente cree en las calles. Con respecto, perdón, pero ¿qué pasó me contabas que hiciste un pedido en mayo? ¿Cuál fue la respuesta que no avanzó y has tenido que volver ahora a pedirlo nuevamente? Le pedí al presidente de la Comisión de Salud que lo trataran en esa misma comisión, ya que lo habían cajoneado, podríamos decir, en la primera comisión, que es la de peticiones y reglamentos, que es perteneciente como presidente de esa comisión, la señora Silvia Los Penato, y después que pasaría a presupuesto y hacienda, o sea, una completa locura. Es decir, que la iban a cajonear y que nunca la iban a tratar. Los Penato, bueno, una persona que, si bien ha jugado un rol oficialista, hoy en día está distanciada, pero por sus principios partidarios decide apoyar o seguir apoyando a la Libertad Avanza. Lourdes, en función de las declaraciones que ustedes hacen, Marcela Pagano, usted, González, que son muy críticos, ustedes hasta hace un tiempo atrás defendían al presidente Javier Milei y criticaban al entorno, Martín Menem, Karina, Franco, como que el presidente de la Nación no era... no dirigía todas estas cuestiones que estaban pasando, pero
creo que desde el lunes, o unos días antes, unas horas antes de las elecciones de Buenos Aires, ustedes ya comienzan a criticarlo directamente a Javier Milei, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? ¿Es el presidente quien está al tanto de todo lo que está pasando en el PAMI, lo que pasó en el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Qué los está desencantando o qué los ha desencantado totalmente de Javier Milei? Lo de Javier Milei es, lo que nos desencanta es la falta de compromiso que tuvo como presidente de no ponerse al frente de la gestión, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad nosotros militamos a Javier, votamos a Javier, luchamos por estas ideas de la libertad creyendo que Javier Milei era el referente o el líder nato que se había gestado en ese momento para poder acompañarlo, y resulta que la hermana es la que termina gobernando y dominando la agenda de gobierno, ha hecho un partido a costa de los recursos del Estado, por ejemplo. Uh-huh. Está involucrado en los casos de corrupción junto con los Menem, y el presidente a esta altura debe saber lo que está pasando. El tema es que es una persona muy endeble, de la cual su hermana es su pilar fundamental, y en la pugna hoy de poder y las operaciones internas que hay en el mismo oficialismo es para sacar a Karina del medio y poder de alguna manera dominar la investidura presidencial. Pero me parece que el presidente es el que tiene que ponerse firme. Él siempre ha delegado todo en su hermana, esto no es nuevo. Todo lo he delegado en su hermana, las listas, o el armado de listas, las entrevistas que daba en medios, su agenda, todo. Entonces, él siempre de alguna manera, habla con Karina, o había que cerrar una lista, no sé, a eso arreglarlo con Karina. Entonces, todo pasaba por ella, y nos encontramos hoy en día con un presidente del cual no está tomando la responsabilidad seria que tiene que tener a la hora de poder llevar adelante el orden, el control y el mandato saludable de la gestión administrativa de un ejecutivo que está en pedazos y que está en crisis. Lourdes, perdón, no sé si... No, en relación a esto, Lourdes, teniendo en cuenta este contexto que comentás con respecto a Karina, ¿has tenido la posibilidad de hablar con el presidente o hace cuánto se dio la última reunión o charla que tuvieron? Las charlas que tuvimos con el presidente fueron sin celular en Casa Rosada, y en las que yo participé fue en febrero, si no mal recuerdo, del año pasado. Después, mejor dicho, antes lo habré visto en campaña, habremos hablado en campaña, pero todo muy, muy rápido. Así es que no he tenido vínculos con el presidente de alguna manera, como otros que han sido amigos directamente, y más viniendo del interior, que se hacía más difícil el contacto. Claro. Lourdes, por segunda vez este país tiene un ministro de Economía como Luis Toto Caputo, que fracasó en la gestión de Macri, que pasó a los 2 años de su gestión en el ministerio, pasó lo que está pasando ahora. Se vuelve a repetir otra vez la situación y hoy los mercados están bastante convulsionados. El Fondo Monetario Internacional esperando a ver cómo va a actuar Milei y Toto Caputo principalmente, pero creo yo, y vos estás ahí en el Congreso de la Nación, tiene mucha incidencia lo político. Es decir, la figura de Karina Milei está haciendo mella en lo económico, digo, el superávit fiscal, la recesión, todos los números que se están mostrando como un logro, la inflación y todo este tipo de cosas. ¿Lo político va a terminar destruyendo todo esto que ha conseguido el gobierno libertario? Para mí sí, sobre todo en los casos de corrupción, pero entendiendo que vivimos en una burbuja en donde llega a estallar y viene un conflicto social mucho más grande, porque hay que pagarle al fondo, porque el fondo está esperando que Javier ordene su microeconomía y que no se genere un estallido social, porque le estamos debiendo mucha plata, estamos endeudados por más de 60 millones de dólares con el fondo, 60 mil millones de dólares, perdón. Sí.
porque también vemos que la misma inflación es una burbuja de la cual se está inyectando dólares por un lado para mantenerlos, pero el día que no los haya, que Argentina no tiene cómo solventarlo, van a volver a aumentarse. Entonces, sumado a esto, los casos de corrupción, porque decíamos, bueno, Cristina, el caso de vialidad, Cristina, el caso de los cuadernos, Cristina, el caso de Once, Cristina, y sí, estuvo involucrada en muchísimos actos o hechos de corrupción, pero Javier Milei también. Entonces nosotros la bandera que habíamos pregonado era que todos los políticos eran corruptos y que había que ajustar la casta, que no iban a volver más, y resulta que la hermana es la primera, y los Menem son los primeros señalados en hechos de corrupción. Entonces, sobre todo el hastío de la provincia de Buenos Aires, creo que también quedó bastante reflejado, y muy bien reflejado, es que no queremos tampoco, si ustedes están diciendo que no iban a ser como los demás, que no lo repitan también en su gestión, y creo que también va a quedar demostrado en el interior del país. Lourdes, me hizo un poquito de ruido o me puso en alerta lo que dijiste de un estallido social. Primera vez que lo estoy escuchando de un legislador nacional. ¿Ustedes prevén que eso puede llegar a pasar? Es un miedo latente en realidad, sobre todo lo que sucede en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, y el hastío también del porteño. Acá se vive muy distinto a lo que es el interior, que es mucho más tranquilo, ¿no? Y que a veces pasa en mi provincia de Mendoza, que llega la información que quiere llegar, los medios, lamentablemente no existe periodismo de investigación, y lo que hace el gobernador es lo mismo que Gildo Infran en Formosa. Maneja la agenda, maneja el contenido informativo, entonces bueno, se vive también dentro de una burbuja informativa, en lo que es lamentablemente una provincia tan linda que ni siquiera produce hace 12 años que no genera empleo genuino. Ayer estuve, perdón Lourdes, ayer precisamente estuve en Mendoza para ir a buscar a mi socio, y la vi fea, la vi sucia, la vi caótica, muchos policías pidiéndole a los jóvenes documentación. Sí, en la zona de la acera, fuimos a tomar un café esperando que llegara el avión, y la vi sucia a la provincia de Mendoza. No es lo que otras gestiones, ¿sí? Es mi sensación, no sé qué. No, es que es verdad. Desde la gestión de Cornejo, que ha decaído muchísimo la provincia, además un gobernador que ha buscado poner huevos en todos lados, cooptar los entes de controlador, juegos y casinos, la administración del agua, el negocio de los barrios privados, el negocio de la seguridad privada, el negocio del turismo y hotelería. Entonces, es una provincia que los maestros hoy en día siguen peleando por un sueldo digno, los policías, muchos intentos de suicidios de policías y otros que se han suicidado lamentablemente, policías penitenciarios, por la mala calidad la mala calidad laboral que tienen, los bajos sueldos. Tenemos un gobernador que tiene el tupé de salir a decir, bueno, es que hemos dado de baja por falta de aptitud psicológica a cientos de policías, que en realidad lo que pasa es que no llegan a fin de mes porque tienen familias, terminan vendiendo hasta sus muebles. Realmente Mendoza no está pasando una situación agradable. Haberse aliado a la gestión libertaria creo que termina de amplificar este manotazo de ahogado que está haciendo el gobernador para poder salvar sus arcas y salvar a algunos radicales, ¿no? Igual que Petri. Entonces, un ministro de Defensa que fundió una obra social que estaba con superávit en 2023. Entonces, sí, es verdad, a comparación de San Juan, que hemos visto que ha crecido mucho, inclusive en obra pública, de las cuales hoy en día se ha visto frenado, pero sin embargo San Juan ha crecido bastante, y eso a uno también lo pone contento por ustedes, y lamentablemente triste porque no podés hacer mucho más por Mendoza, siendo perseguida, buscar desde el Círculo Rojo, la prensa y la política sacarme del medio, lo mismo que hace la Libertad Avanza, te tiran todo un aparato propagandístico nacional y provincial porque hace ruido, porque no le sos funcional a sus intereses y porque sabes que vas a ir en contra de todos esos intereses, que hoy en día sí es verdad, el mendocino está más pobre,
todos los argentinos creo que estamos un poquito más pobres, pero en Mendoza se ha intensificado aún más. Lourdes, con respecto, te llevo a lo que sucedió en julio de este año, ¿no? Justamente donde se trató el tema del Hospital Garrahan en relación a la emergencia, y que viviste una situación con la diputada Lilia Lemoyne, ¿no? De amenaza verbal. ¿Cómo evalúa justamente la respuesta de la Cámara en estos episodios de violencia? De parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, la verdad es que la respuesta siempre va a ser políticamente correcta. Bueno, estamos a disposición para que no le pase nada, le ponemos seguridad a su disposición, pero en realidad no se aplica los términos del reglamento, el 188, en donde el diputado tiene que guardar decoro y tiene que guardar respeto dentro del recinto, sobre todo. Uh-huh. Un Martín Menem que manda a sus alfiles, como es el caso de Lilia Lemoyne, a atacar, porque busca la manera de exponernos, de sacarnos, de hacernos siempre por la baja, ¿no? Por lo bajo. Y como no se nos puede acusar de corrupción, como no se nos puede carpetear con otra cosa, bueno, busca la parte moral para desestabilizarlo a uno o hacerlo creer que frente a los medios uno está loco o es un idiota. Lo mismo que dijo Guillermo Francos hacia mi persona. Un Francos, y me gustaría aclarar esto, que hace 60 años que vive del Estado, que se escandaliza por una joven que se pone una hebilla con un pato, pero no se escandaliza por los hechos de corrupción que él avaló tanto en los gobiernos anteriores como los que está avalando en y que vive gracias al hambre de todos los argentinos, y que tiene sus quintas en Nordelta, en Tigre, un patrimonio millonario, billonario. Entonces, son esos ese modus operandi que tiene la Libertad Avanza en general, ¿no? De querer ridiculizar y atacar cuando no te pueden carpetear, operar, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa hoy en día en diputados, lo que pasó en la última sesión, donde la diputada Lemoyne, mandada por Menem, se ponía enfrente de la Cámara para que no saliéramos, ¿no? No saliera Marcela Pagano hablando y dando su alocución. A mí ya me lo hicieron en varias oportunidades también, estando en el monobloque. Se paraba la Salteña, otros diputados más, bueno, y genera también te obliga, ¿no?, a perder la concentración en un punto. Y bueno, espero que cambie, espero que el próximo presidente de la Cámara sea una persona que escuche a todos, que reconozca los errores anteriores, ¿no? Y si es oficialista, que es la tradición, ¿no?, dentro de la Cámara de Diputados, que pueda respetar y escuchar, que haya consensos y que se llame al respeto y al silencio y a las buenas prácticas y modos dentro de lo que es el recinto y afuera de sus propios diputados. Hoy en día tenés gente como Lemoyne, Santillán, Berti Venegas Lynch, que lo único que han hecho es levantar la mano. Romina Díez, nunca han presentado nada, nunca han hecho nada por el país. Es más, están contribuyendo a que se destruya nuestra Argentina. Perdón, Lourdes, pero dijiste algo ahí. Esperemos que el próximo presidente de la Cámara, entre los diputados, entre los distintos presidentes de bloques, ¿se está hablando de un cambio de presidencia de la Cámara de Diputados? Dentro de los pasillos de Casa Rosada se está hablando de que tiene que Martín Menem dar un paso al costado. No creemos que Martín en este punto siga como diputado, sino que seguramente le van a dar algún cargo importante, sobre todo porque es muy fusible de Karina, donde aceptó ser ese fusible, pero tanto como él como Lule Menem la han usado, la han manipulado para poder llegar al poder. Y hay algo que estaría bueno destacar, que son los que están manejando prácticamente los intereses de Karina para beneficio propio. Ah, mira vos, sí. De todos modos, saben mucho de Karina, saben mucho, conocen mucho, y si lo tocan a Menem, Karina directamente, o la reina, termina en jaque.
Lourdes, bueno, ya para cerrar, la verdad que muy interesante todo. ¿Qué pasó te llevo hace un par de meses atrás y bueno, que por justamente esta situación terminaste siendo noticia en varios medios? Con respecto a los patitos en la cabeza, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue la intención justamente teniendo en cuenta que el Congreso es algo tan estructurado, ¿no? Y aparecer con un patito en la cabeza. Sí, me parece que, a ver, tengo como cierta personalidad diferente, podríamos decir. Rompo con la estructura o con los protocolos establecidos, pero quizá porque soy rebelde, pero porque estaban de moda los patitos y me pareció algo simpático para usarlo y ponérmelo. Me parece que va más allá, ¿no? de la institucionalidad, y habían algunos, hasta la nata, ¿no? Se escandalizó en ese momento, sí. de la hebilla con un pato. Gané popularidad y parece que sí, parece que algunos dicen que fue una estrategia de marketing, pero la verdad es que lo mío fue genuino, me lo puse y listo. Claro. No fue tan pensado. No busqué, no busqué rédito, no busqué cámaras, no busqué absolutamente nada. Pero bueno, me marcó, ahora me dice la diputada Patito, se vendieron más patitos después de ese hecho en la Comisión de Seguridad Interior, donde fui con los patitos, y me reconocen muchos por la diputada de los patitos, que me parece mucho más honrado, ¿no? Que me reconozcan así, a que la corrupta, la que vivió el Estado, la que se robó una coima, un vuelto, etcétera. Bueno, la Cámara de Diputados de la Nación ha tenido no solamente los patitos de Lourdes Arrieta, sino que en su momento y hace muchos años atrás, un diputado nacional para denunciar los pollos de Mazorín en el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿sí? Se vendieron pollos podridos que se habían comprado en toneladas, quedaron ahí en la aduana, y Mazorín, que era ministro del gobierno de la Rúa, los sacó a la venta, se pudrieron, no los pudieron vender. Entonces un diputado, para iniciar una investigación de diputado, hizo hacer con Tergopol unas cosas, unos pollos, ¿sí? Como que estaban asados, y llegó con esos pollos a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Y fue noticia, claro, fue la noticia para llamar la atención. Ese diputado apareció y era de la Unión del Centro Democrático, de la UCD, quien aparece con unos pollos gigantes, hermosos, llegando al Congreso de la Nación. Antes entraban por lo que son las escaleras, ¿sí? No entraban por el costado, por Rivadavia, entraban por ahí, bueno, subió las escaleras con esos pollos famosos. Bueno, toda la prensa en su momento, año 90, año 86, 87, en su etapa, aparecieron con esos pollos. Bueno, pero no sé, yo creo que lo importante pasa por otro lado. Lourdes está hablando de lo que pasa dentro de las comisiones, de los pasillos, de las agresiones, de cómo la persiguieron, que eso es complicado porque es el poder el que ejerce esas represiones y que te investiga. Bueno, y Lourdes Arrieta, esta sanjuanina de Santa Lucía son, ¿no es cierto, Lourdes? No, de Capital, y tengo mi familia, nací en el hospital de Capital de San Juan, pero tengo toda la familia distribuida, Santa Lucía, en Rawson, Rodeo. ¿Venís a San Juan? En todos lados. ¿Visitas? No, cada tanto voy. Tengo mi abuela, gracias a Dios viva. Ajá. Pero por la misma actividad parlamentaria no voy tan seguido a la provincia. No te olvides de tu tío, ¿sí? No te olvides de tu tío Arrieta. Tengo varios tíos. Sí, bueno, no. Uno conoce en Santa Lucía, peronista, es peronista. Sí, es peronista, lo conozco porque un día me dijo, cuando quieras hablar con Lourdes, avísame, ¿sí? No me puedo acordar el nombre de él, es peronista del departamento Santa Lucía. Pero bueno, nada, creo que lo que está haciendo Lourdes, yo he trabajado en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, asesorando a una diputada, sé lo que está diciendo, sé lo que está hablando, y cómo se hablan los pasillos, en los ascensores del anexo, ¿sí? Por donde suben los diputados, que es distinto al que suben los empleados normales, se hablan algunas cosas, ¿sí? Es el centro de debate esos ascensores, o me equivoco, Lourdes, ese ascensor que usan los diputados, donde... En todos lados, sí, no, ahora se intensificó en todos lados.
Ah, en todos lados, mirá vos. En Bueno, todos lados, en los despachos, en los pasillos, en la escalera, cambió el en el Congreso, digamos. ascensor, en todo. Aparte el ascensor ahora va mucho más rápido. Ah, sí. ¿Sí? Va un poquito más rápido. ¿En Así- serio? Sí. Entiendo. Así que Entiendo las conversaciones son mucho más cortas. Sí, sí, estoy entendiendo. Sí, bueno, bueno, pero eso es el mundo que se está viviendo. Bueno, Lourdes, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y que podamos conocer, que los sanjuaninos puedan conocer lo que está pasando con un gobierno que el domingo tuvo una piña de frente, Sí. porque fue un piñón que le dieron al armado de Karina Milei principalmente. Pareja, a Ritondo, bueno, a todos ellos que armaron y perdieron estrepitosamente. Te agradecemos un montón que podamos haber estado entrevistando. Por favor, muchísimas gracias. Un cariño enorme al Ventanal de Cuyo, a mi hermoso San Juan, a mi familia, tanto Arrieta, pero también Mercado, que Ajá. fueron militantes y son militantes del peronismo hace muchos años, con Berta Mercado, Román Mercado, mi abuelo que ya falleció, y bueno, que ellos me enseñaron, y mi mamá, ¿no?, que me enseñaron mucho de política y sobre todo de empatía hacia el prójimo. Así es que a todos, bueno, muchas gracias y estoy a disposición para cuando lo necesiten. Muchas gracias, diputada. Bendiciones, gracias. Muchas gracias. La diputada nacional Lourdes Arrieta, periodista, colega, es locutora. Comunicadora social. Comunicadora social, Locutora. sí, conversando con nosotros acá en Desayuno.